buenas noches. Namo Pho, todos. Continuamos con Dharma Zoom. Voy a explicar los 4 jhanas o absorciones meditativas con más detalle. Y les voy a leer trozo del sutta. Y ahora les voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver la pantalla. Yo no trabajé en esta traducción, solo lo saqué del website de Bosque Theravada y fue una traducción hecha en 2011. Y este es un discurso sobre la atención consciente en el cuerpo. Kaya Gati Sati. En el Majjhima Nikaya 119. Y toda esa información, si quieren, les puedo proveer el link en el internet. Okay. Entonces, este es Kaya Sati, como saben, es la primera concentración del cuerpo de Satipatthana. Y ahí se describe a los 4 jhanas. Les quiero dar una idea en general. Es decir, cuando decimos la palabra concentración o samadhi, ¿qué es lo que estamos refiriendo? Entonces, en el contexto de las 3 esferas de nuestra existencia, que son esfera de deseo, esfera de forma y esfera de no forma. ¿Ok? Entonces, consideremos nuestro estado mental y de los seres en cada esfera. ¿Ok? El estado mental de la esfera de deseo se llama estado mental de dispersión. ¿Okay? Es decir, la mente de mayoría de los seres en esta esfera de deseo que tiene 5 destinos, usualmente están en estado de dispersión. ¿Okay? Ahora, si uno practica los métodos de concentrar la mente, unificar la mente, entonces es posible acceder a estados de meditativo de forma y no forma. Entonces esos estados mentales se llaman estado mental de concentración, ¿okay? Opuesto a dispersión. ¿Okay? Ahora, anteriormente, en los versos sobre la concentración y paramita de concentración, hemos explicado las 9 mentes estables. Significa que el Buda describió el proceso en que la mente está dispersa y cómo se trabaja y llega a transitar uno por uno las etapas, y son 9 etapas, 9 mentes, etapas, ¿ok? Estables. Y cuando pasa esos 9, llega a un estado que llamamos la concentración antes de arribar. ¿Arribar a dónde? El arribo es dónde. Arribo a primer jhana de la concentración del estado de forma o esfera de forma. ¿Okay? Entonces, estado de dispersión de la esfera de deseo, la mente pasa al nivel de estado de forma, ¿ok? Esa frecuencia de la esfera de forma, entonces ahí hay primer jhana, de primer jhana entra a segunda, tercera, cuarta, ¿ok? Entonces estos son llamados 4 jhanas de la esfera de forma. ¿Okay?
Pero ahí no termina todavía, porque en total existen 8 estados de samadhi, ¿ok? Son esos 4 más los 4 estados en no forma, esfera de no forma, ¿ok? Y por eso en término budista llamamos 4 yanas y 8 concentraciones. Y concentración es la traducción de la palabra samadhi. ¿Okay? 4 yanas de, de las 8 concentraciones. Eso es el término budista que se utiliza. En chino lo llamamos Si Chan Pa Ting. ¿Okay? Entonces, ya no voy a repetir las 9 mentes estables, porque ya lo explicamos y hablamos. Y al llegar a la concentración antes de arribar, entonces ahí ya no necesita hacer ninguna acción mental. Es nada más mantener la energía, ¿okay? Tal como es la energía mental y automáticamente, sin esfuerzo, ya entra en el primer yana. Y ahora les leo lo que Kaya Gatasati describe de primer yana. Asimismo, monjes, apartado del deseo de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, el monje alcanza y permanece en la primera, es aquí, absorción debe ser. Meditativa o el primer jhana. ¿Okay? Aquí. Entonces, apartado del deseo de los sentidos, es decir, la mente ya primero está libre de los 5 obstáculos. No puede surgir pensamiento de codicia, ni de ira, enemistad, ¿okay? De codicia, mala voluntad o enemistad, o otra traducción es ira. No puede surgir la mente como agitada, la mente no puede estar agitada, ni puede estar con sopor. Y el último, no puede tener ninguna duda de su estado. ¿Okay? Entonces, apartado de los deseos de los sentidos, es decir, ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, ya no se distrae por los estímulos de los objetos de los sentidos. ¿Okay? Entonces, ya no reacciona a esas cosas. Está concentrado en su objeto de la mente, de meditación, apartado de lo que es perjudicial, es decir, y esto está refiriendo a los 5 obstáculos. El monje alcanza y permanece en la primera absorción sí, meditativa, en la que hay gozo y felicidad nacido del apartamiento y que va acompañada de ideación y reflexión. ¿Okay? Entonces, para entender primer jhana, hay ciertos términos que uno tiene que entender, saber. La palabra vitarka es en sánscrito y o vitaka en pali. ¿Okay? Es traducido como pensamiento aplicado. ¿Okay? Y vichara lo traduzco más, pensamiento sostenido o sustentado. ¿Okay? Y este autor en Bosque Theravada utilizan ideación y reflexión. ¿Okay? Entonces, yo usualmente digo pensamiento aplicado y sustentado. Ahora, ¿qué significa eso? El Buda utiliza un ejemplo con la flor y abeja. ¿Okay? Dice, la mente que se concentra en el objeto, digamos que la flor es el objeto de meditación. ¿Okay?
y hay una abeja y que está buscando la flor, ¿ok? Entonces, eso se llama mente aplicada. La mente concentrando, buscando su objeto de concentración. Una vez que la abeja encuentra la flor y entra en la flor y está ahí ah, sacando miel o polen, y está ahí a su atención sostenida en la flor, eso se llama bichara. ¿Ok? Entonces, es la abeja buscando la flor y estar fixado en la flor y no se mueve, y eso ya es bichara. ¿Ok? Vitaka y bichara. Esos son dos manejos de la mente importantes que hay que suceder durante el proceso de la concentración, porque la mente usualmente elige un objeto y se va, pero se distrae. Entonces, todavía no tiene, es decir, su vitaka todavía no es fuerte y ni su vichara, porque no se mantiene. Pero si se puede mantener tanto vitaka y vichara en el objeto de la meditación, entonces así surge, a través de ese proceso surge primer yana. ¿Ok? Y hay gozo y felicidad nacido del apartamiento y que va acompañada de ideación y reflexión, o otra traducción es pensamiento aplicado y sustentado o sostenido. Ahora, gozo y felicidad, hay una diferencia. Gozo está hablando de el rapture, la alegría mental, ¿ok? Cuando la mente está apartado de deseo de los sentidos y también todo lo perjudicial a la mente. Entonces, está en ese estado de gozo y es un estado mental, ¿ok? Y felicidad se refiere a la serenidad del cuerpo y la mente al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, no solo que hay gozo, pero hay felicidad. ¿Ok? Y esa felicidad es sin, sin duda muy sutil y en el primer yana es fuerte. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice aquí va acompañada de ideación y reflexión o va acompañada de pensamientos aplicado y sustentado? Es porque la mente todavía tiene pensamiento. Pensamiento puede todavía surgir en primer yana. ¿Ok? Y vamos a seguir. Y ahí viene después, cuando la fuerza de Samadhi es tan fuerte, ni Vitaka o Vichara puede surgir. Es imposible. Durante, en estado de Samadhi, no se puede surgir ni un pensamiento. Si uno está pensando, eso ya es Vitaka y Vichara. ¿Okay? Puede ser tan pequeño como ah, un sonido, dónde estoy, una duda, cualquier cosa que es un concepto que puede surgir, ya esto todavía está en el plano de primer yana. Sigo. Y él llena, inunda, colma e impregna, ¿ok? Su cuerpo del gozo y la felicidad, nacidos del apartamiento, hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida del gozo y la felicidad, nacidos del apartamiento. Es muy importante la palabra apartamiento. Apartarse de la mente ya tiene la fuerza y puede apartarse de los estímulos externos, de las circunstancias, ¿ok? De los objetos de los sentidos. ¿Ok? Además, los 5 obstáculos ya no pueden surgir. Por eso surge ese gozo y felicidad. ¿Ok? Ahora,
es una persona que puede lograr ese estado, entonces significa que ya ha cortado su apego total a, a los estímulos cuando sale de la meditación. No, todavía él no ha eliminado, solo que logra en ese estado de meditación poder apartarse. ¿Ok? Ahora, pero esto tampoco implica que uno durante meditación es todo concentrado y fuera de concentración es todo un desastre. Tampoco puede surgir así. Porque si uno todavía le surge ira fácilmente, a codicia fácilmente, estamos seguros que todavía no tiene sabor del primer yana. ¿Okay? Porque es muy claro, tiene que apartarse del deseo de los asociados con los sentidos. ¿Okay? Su cuerpo nació hasta que no hay ninguna parte del apartamiento. Monjes, ok, ahí, muy interesante ahora eh, la analogía. Monjes, al igual que un encargado del baño o su aprendiz, habiendo echado jabón en polvo en una vasija de metal, lo mezcla con agua, remojándolo una y otra vez, y lo amasa hasta que toda la masa de jabón quede bien impregnada de agua por dentro y por fuera, húmeda y untuosa, pero sin gotear. ¿Qué está hablando eso? Está como haciendo la analogía, es como ustedes saben que hasta hoy en las saunas de Turquía y en lugares árabes existen esas saunas que hay una persona um, que encargado de preparar cosas para las personas que van a sauna, que toman baño. Entonces, tiene una vasija de metal y ahí empieza a poner polvo de jabón y agua, ir mezclando, mezclando, mezclando. Al principio, cuando hay más agua que polvo, ¿qué sucede? Es todo no se toma forma. Y cuando hay mucho polvo y no agua, entonces tampoco jabón, está todo húmedo. Tiene que llegar hasta que uno puede agarrar esa masa ah, de jabón trabajada y no gotear. Entonces, esto está hablando del estado del cuerpo y la mente cuando uno está totalmente ah, llenado, inundado, colmado e impregnado del gozo y felicidad, ¿ok? Nacido del apartamiento por todo el cuerpo. ¿Ok? Del mismo modo, el monje llena, inunda, colma e impregna su cuerpo del gozo y la felicidad nacidos del apartamiento. De modo que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida del gozo y la felicidad nacidos del apartamiento. Okay. Y este trozo sobre primer llana se termina así. Y así vive, diligente, fervoroso y resuelto. Se unifica y se concentra. Así es como un monje cultiva la atención al cuerpo. Esos punto, está hablando, hay trozos en el medio que son repeticiones y no lo incluí. Entonces, les pregunto, ¿es posible o no entrar en primer llana y no saber que entró? ¿Es posible esto? Lo que está describiendo esto, ese gozo y felicidad, porque el Buda, hasta que habló, explicó a los monjes que todavía no han accedido a ese estado y le dice, si ustedes, monjes, piensan que en vida mundana la cuestión del deseo carnal de hombre y mujer, okay, trae un gozo y felicidad hay un término más, ¿cómo se dice? Ah, mundano, que es orgasmo. ¿Ustedes creen que eso
es felicidad corporal. Esto, lo que se describe en primer yana, es infinitísima, veces más alegre de lo que es, porque aún en el plano mundano, en cuando se habla de la alegría carnal, o se refiere a parte del cuerpo, ¿okay? En una región del cuerpo solo. Pero primer yana no es así, es totalmente desde topo de la cabeza, no, eso es portugués, desde la corona de la cabeza hasta las plantas de los pies, es totalmente colmeado en ese gozo y alegría y felicidad. Voy al segundo yana. Asimismo, monjes, al cesar ah, voy a usar la palabra en Pali, que es más conciso, preciso, es vitaka y vichara. El monje alcanza, ¿ok? Y permanece en la segunda, ah, segundo yana, en la que hay gozo y felicidad nacidos de la concentración. Está libre de vitaka y vichara y va acompañada de unificación de la mente y serenidad interior. Es decir, en el segundo yana no puede ni surgir una letra, una palabra, un concepto, una imagen, todas esas cosas que son asociado con lenguaje, todas esas cosas ya no pueden, no tienen lugar en esa mente que no discrimina ya. ¿Okay? Entonces, es libre de vitaka y vichara y va acompañada de unificación de la mente y serenidad interior. ¿Okay? Y ahí, si llegamos a poder explicar, después les puedo leer explicación del maestro Yin de qué pasa entre primer yana transitando a segundo yana. En algún punto, la ideación o vitaka y vichara tienen que desaparecer, porque ya no pueden tomar fuerza y desviar la mente de su objeto de meditación. ¿Okay? Y va acompañada de unificación de la mente y serenidad interior. Y él llena, inunda, colma e impregna su cuerpo del gozo y la felicidad nacidos de la concentración, hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con el gozo y la felicidad nacidos de la concentración. ¿Okay? Y en vez de apartamiento, ahora es de la concentración. Es decir, es a un nivel aún más profunda de samadhi. ¿Okay? Monjes, es como un lago cuyas aguas manan desde lo profundo y de donde no hay corrientes que lleguen a él desde el norte, sur, este u oeste, ni lluvias que caigan sobre él. Y la corriente de agua fría que brota desde el fondo llena, inunda, colma e impregna de agua fría todo el lago. De modo que no hay ninguna parte del lago que no esté llena de agua fría. Entonces, imagine un lago sin ninguna, ¿cómo se llama? Ripple, ondulación. Still, tranquilo, sin movimiento, inmóvil. Eso es lo que está hablando. Y si nosotros, algunos de nosotros hemos observado la naturaleza, un lago y el agua, siempre podemos notar un poquito de ondulación. ¿Okay? Pero aquí, en analogía del Buda, del segundo yana, es totalmente sin movimiento.
Del mismo modo, el monje llena, inunda, colma e impregna su cuerpo del gozo y la felicidad nacidos de la concentración, hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida del gozo y la felicidad nacidos de la concentración. ¿Ok? Es decir, en ese estado que es aún más profundo que el primero, entonces ya no hay pensamientos discriminatorios, no hay ninguna cosa que está jugando con la dualidad, ¿ok? Con los fenómenos duales de nuestro mundo, esa ideación, esos conceptos ya no surgen. Y así vive diligente, fervoroso y resuelto. Se unifica y se concentra. Así es como un monje cultiva la atención al cuerpo. Continúo. Entonces, les voy a compartir y leer tercer yana. Asimismo, monjes, al desvanecerse el gozo, el monje permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcanza y permanece en la tercera absorción meditativa, tercer jhana. Okay. Entonces ahí desvanecerse el gozo. Gozo, como he hablado, es una alegría interna, mental. Entonces, en el primero, gozo y felicidad existen, coexisten, ¿okay? Y es fuerte. Y al profundizarse en Samadhi, en la segunda, entonces eso empieza a desvanecer. En el tercero se desvanece el gozo, es decir, la mente ya no va a sentir esa alegría, sino que esto es el gozo desaparece y es una serenidad en vez, ¿ok? Y permanece ecuánime, atento y lúcido, ¿ok? Y eso es la tercera absorción o tercer jhana. Y él llena, inunda, colma e impregna su cuerpo de una felicidad sin gozo hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con esa felicidad sin gozo. Y eso es palabra clave de tercer jhana. Es una felicidad sin gozo. Es decir, cuerpo y mente siente serenidad. ¿Ok? La palabra para serenidad les he introducido ya cuando expliqué sobre 9 mentes estables. Prasbadi, ¿ok? Es serenidad, ¿ok? Y entonces en esta tercera ya no hay, hay felicidad, pero sin gozo. Monjes, al igual que en un estanque de lotos azules, rojos o blancos, los hay que los que nacen y crecen en el agua, pero sin salir a la superficie, se nutren sumergidos en el agua y están, desde las puntas de los pétalos hasta las raíces, llenos, inundados, colmados e impregnados de agua fría, de modo que no hay ninguna parte de los lotos azules, rojos o blancos que no estén embebidas con agua fría. Okay. Entonces, está hablando de ese gozo, ya es como se um, desaparece esa sensación de gozo y solo queda la felicidad, es la serenidad de mente y cuerpo. ¿Okay? Y esa analogía es como uno puede contemplar en eso, en, viendo un estanque de lotus, así, y están todos nutriendo, ¿ok? Pero no, y impregnado de agua fría en toda parte de los lotus, sean de cualquier color. ¿Okay?
Del mismo modo, el monje inunda, colma e impregna su cuerpo de una felicidad sin gozo, de modo que no hay ninguna parte de su cuerpo que esté embebida de esa felicidad sin gozo. Ok. Ahora, en este sutta se enfatiza repetidamente el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo en el primer fundamento de Satipatthana se trabaja como la base. Entonces, si uno entra en los 4 llanas, uno entra a través de este cuerpo, este objeto de meditación. ¿Sí? Y así vive diligente, fervoroso y resuelto. Se unifica y se concentra. Así es como un monje cultiva la atención al cuerpo. Entonces, aquí en ese estado no hay gozo y hay felicidad. Vamos al cuarto yana. Asimismo, monjes, al renunciar al placer, al renunciar al dolor y previa desaparición de la alegría y la aflicción, el monje alcanza y permanece en la cuarta absorción meditativa, cuarto yana, sin dolor ni placer, sin sufrimiento o felicidad, ¿ok? Completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Así permanece sentado, impregnando su cuerpo de esa mente completamente pura y completamente limpia, de modo que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con esa mente completamente pura y completamente limpia. Está hablando de una mente que no discrimina, no está en el plano empírico, en cierto modo está en el plano trascendente, ¿okay? De no estar distinguiendo, discriminando en la dualidad, porque la dualidad es lo que nos causa sufrimiento. La dualidad es debido a qué ignorancia, a nuestro apego al yo, concretamente. ¿Okay? Ahora, es importante entrar en estado de llana para saber qué es una mente sin discriminación. Aunque ese estado de no discriminación está todavía lejos de la eliminación de discriminación, pero por lo menos tener un saborcito de lo que es, ayuda a nosotros a entender por qué el estado de pureza de la mente es tan importante, tan deseable, tan buscado en la práctica. Porque ¿qué pasa usualmente en nuestro plano mundano, empírico, convencional? Siempre estamos con gusta, no me gusta, neutra, dispersa. Todos esos estados mentales realmente estamos como sutilmente sufriendo a cada momento. Hasta que uno entra en estado de llana, uno entiende cómo es una mente sin ninguna carga, sin peso, sin ataduras, ¿ok? Durante esos estados. Y eso incentiva, da convicción a la práctica y permite a uno tomar esa energía y aplicarlo en vida diaria, porque la fuerza de samadhi se pueden, ¿cómo se dice?, ser transferido en vida diaria. Por ejemplo, si una persona tiene una mente um, que tiene costumbre de codiciar o de sentir ira automáticamente, al poder acceder a estado de jhana, entonces tiene una fuerza mental trabajada que puede trasladar a lo cotidiano. Entonces uno puede observar la ira de modo que está surgiendo en vida cotidiana. Es muy poderoso la fuerza de jhana.
Monjes, es como si un hombre se sentara y tapara incluso la cabeza con una tela blanca, de modo que no quedara ninguna parte de su cuerpo que no estuviese cubierta por la tela blanca. Del mismo modo, el monje permanece sentado, impregnando su cuerpo de esa mente completamente pura y completamente limpia. De modo que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con esa mente completamente pura y completamente limpia. Está utilizando esa analogía de cubrir tela blanca por todo el cuerpo. ¿Okay? Y no hay ninguna parte que no está cubierta. ¿Okay? Y esa es la mente ecuánime, realmente ecuánime en el estado de cuarto jhana. Y así vive diligente, fervoroso y resuelto, renunciando las tendencias e intenciones propias de la vida hogareña. Renunciando a ellas, la mente se equilibra interiormente, se asienta, se unifica y se concentra. ¿Okay? Monjes, así es como un monje cultiva la atención al cuerpo. ¿Okay? Y bueno, entonces acabo de leerlos lo que en el Sutra 119 de Majjhima Nikaya dice sobre los 4 jhanas. Ahora, la pregunta es, ¿esto es accesible solo a monjes y no a laicos? No, es accesible para todos los que trabajan, pero hay criterios que no se puede evitar. ¿Ok? ¿Cuáles son? Número 1, cuando uno está trabajando la mente en meditación, uno no puede decir como, está bien, tener un poquito de deseo, un poquito de codicia, un poquito de ira. No me gusta esa persona, pero está bien, lo voy a dejar al lado. No, no se puede. Es decir, cuando uno está realmente entrenando la mente, y le voy a dar un ejemplo que ahora se me surge. ¿Cuántos de ustedes antes de la pandemia iban a gimnasio a hacer gimnasio? Ok, entonces hacen gimnasio, están con su peso, así esforzando, trabajando, o están corriendo con su treadmill, no yendo a ningún lado como un hámster, pero están corriendo. Y ahí dice los kilometraje y está yendo y la velocidad. Uno está entrenando el cuerpo, ¿no? Pero no es que uno después del gimnasio estás con tu teléfono y estás alzando tu teléfono, trabajando el peso, alzando tu computadora, alzando todas las cosas en vida diaria, ¿no? No, lo trabajas en el gimnasio como para formar tu cuerpo. Es como lo trabajas bien, lo trabajas como dedicadamente. ¿Okay? La misma cosa con entrenamiento de la mente. Uno lo trabaja dedicadamente cuando uno tiene las condiciones y las circunstancias y el momento y uno se dedica y uno se sienta pensando así. Estoy dispuesto a morirme sobre mi almohada si no llega al horario que yo quiero. Entonces, estás en el 30 minutos y todo duele. Y uno dice, no, no voy a salir. Yo voy a seguir trabajando mi mente. ¿Okay? Entonces, uno está dedicado. Y cuando llega a la una hora o al horario que uno ha dedicado, uno dice, ok, llegué, pero no morí. No me morí, entonces está bien. Ok, en la próxima sesión voy a trabajarlo así, la mente, dedicada, con un propósito. Quiero trabajar, entrenar mi mente, como entrenar el cuerpo en un gimnasio. ¿Okay? Pero esto no implica que en vida diaria uno estará haciendo las mismas cosas que en el gimnasio o haciendo todo lo mismo que está haciendo trabajando dedicadamente en meditación sentado. ¿Me entienden? Entonces, entonces la mente, uno va trabajándolo para poder dedicar exclusivamente al propósito que quiere dedicarse. Y entonces ahí la mente empieza a tomar fuerza.
debido a la fuerza de Samadhi que va a ir impregnando, llenando tu cuerpo y tu mente. Sí. Mismo que uno todavía no ha eliminado todas las aflicciones. Uno todavía tiene sutiles, codicia, ira, enemistad, periodo de dispersión, esas cosas en vida cotidiana, que son muchas horas para trabajar la meditación, digamos, pero uno por lo menos ah, am, entrena y lo aplica en vida diaria y así. Ahora, ¿qué pasa si esto empieza a tomar fuerza? Mira, para nosotros, personas ordinarias, codiciar es lo más fácil. Codiciar no precisa energía. Es nada más disparar la mente y ya estamos codiciando cosas. Y sentir ira por la gente o cosas, asuntos, ¿ok? Disgustos, ¿ok? Arrogancia, soberbia, todas esas emociones negativas, ah, en una mente no trabajada le viene fácil, ni tiene que darle energía, porque es lo más natural, es lo más acostumbrado. Pero ¿qué pasa con una mente entrenada? ¿Qué pasa con una mente entrenada a notar la codicia de modo que surja, notar la ira de modo que surja, notar la soberbia de modo que surja? ¿Qué pasa con esa mente? No va a gustar estos pensamientos aproximar, no va a dejar la invasión de esas energías, pensamientos negativos. Por ejemplo, estoy seguro, con tantas caras tan ecuánimes, a toda la gente que están en este Dharma Zoom no le gusta tener, am, 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 surgir, no le gusta enojarse. Levanten la mano. ¿A quién no le gusta enojarse? Vamos a ser sinceros, ¿ok? No le gusta enojarse. Entonces, cuando se enoja, ¿se siente bien o mal? Re mal, re mal. Ay, y entonces se enoja. ¿Y qué hace una mente no entrenada? Se enoja y dice, ay, ¿por qué me enojé? Se enoja más por haber enojado. Entonces, enojo por enojo, más enojo y exponencialmente se revienta de enojo. Pero una mente entrenada, con estímulo de otras personas, un perro, un gato, cualquier cosa en tu vida, ¿ok? Ah, ah, un papelito, algo, cualquier asunto. Cuando surge la ira, el enojo, ¿qué pasa con la mente entrenada? Uh, no me gusta. Uno sabe, sensación desagradable, mundana. Y ahí la fuerza de samadhi, de concentración, entra y uno dice, no, esto no es para mí. Y solo con un pensamiento se deja. ¿Ok? Es decir, es como los pensamientos negativos no pueden ah, gludar en nuestra mente ni cuerpo. ¿Ok? Se despejan, se alejan ah, ah, en el mismo tiempo que uno nota y tiene atención a ese pensamiento y ya se aleja. Por eso la concentración, trabajar, entrenar la mente es tan importante. ¿Ya? No hay otra forma de salir de samsara. Esta es la forma. Hay que seguir trabajándolo. Y, y estamos hablando de la concentración. Ah, todavía no estamos hablando de la introspección, que esto sería la parte de prajna. ¿Cómo, cómo observar el mundo empírico? ¿Cómo entender el mundo convencional? ¿Cómo todas esas cosas que nos causan sufrimiento, cómo lo debemos observarlo y entenderlo? Y eventualmente estar inmunizados. En cierto modo, la concentración,
entrenamiento de la mente es una vacunación. Vacunarse contra las cosas negativas, pensamientos negativos. Tres categorías grandes: personas, asuntos y objetos. Tres categorías que casi ya abarca todos los fenómenos que son, consideramos estímulos. ¿Okay? Ahora, en Prajna se habla de la concentración, se necesita la fuerza de la concentración de Samadhi para poder realmente acceder al significado supremo, a la verdad del significado supremo. ¿Okay? Pero, y hasta que Prajna te da una advertencia de no apegarse a estos estados. Los yanas son fácilmente accesibles para los avanzados si es que uno no se apega a esos estados. Piensan sobre eso. Mismo que uno ha trabajado los estados de concentración y pueden acceder fácilmente, pero si uno se apega a esos estados no van a servir hacia la liberación. ¿Por qué? Porque en la antigua India ya existían otras técnicas de entrar en estados de los 4 yanas o de las 8 concentraciones. ¿Okay? Pero era una concentración sin sabiduría. Es decir, concentración o tranquilización sin introspección de los fenómenos. La introspección de los fenómenos tiene que ser enfatizado, que es lo más importante en la práctica. Pero, ¿cómo es posible hacer una introspección profunda sin fuerza de concentración? Difícil. Porque todo lo que observamos a través de nuestros ojos y de los sentidos son engañosos, son subjetivos, son de acuerdo, alineado con discriminación, de discriminar en la dualidad. Bueno, entonces eso es más o menos los 4 yanas. Todavía no les expliqué la explicación del maestro Yin Shun. En el verso 54 dice: practicar absorción meditativa significa regular y concentrarse en 3 factores. A enfocar la mente en un objeto se le llama concentración. Sufrimiento y felicidad cesarán en sucesión. La primera parte de ese verso es sobre cómo regular el cuerpo, la respiración y la mente. Entonces son 3 factores. Pero esto ya cubrí en Dharma Zoom anteriores. Y porque no es todavía sobre los 4 yanas. Y por eso vamos directamente a los de 4 yanas y les leo. No le voy a leer en chino, solo en español. Okay. La concentración abarca diferentes etapas que van de lo superficial a lo profundo. Dichas etapas se conocen como los 4 yanas y los 8 estados de concentración. Los 4 yanas son parte de los 8, ¿okay? Pero se cita así: los 4 yanas y los 8 estados de concentración. En chino sería Si Chan Pa Ting, como un término budista, una frase budista. Dhyana significa en sánscrito absorción meditativa. Debido a este significado especial, que incluye concentración y sabiduría en igual proporción, dhyana constituye un aspecto de particular importancia en el Buddha Dharma. Ahora, en el occidente se conoce
como budismo Chan o budismo Zen. El Chan o Zen toman la primera transliteración de jhana, Chan. Entonces, Chan o Zen significa jhana, ya. ¿Okay? Dos perspectivas para obtener los 4 jhanas. La concentración se basa en la eliminación de, uno, la discriminación y de los estados emocionales. Entonces vamos al primer aspecto. Está hablando de qué es lo que sucede con nuestra mente discriminatoria, la discriminación mental, qué es lo que sucede entrando en jhanas y qué es lo que sucede con los estados emocionales entrando en jhana. Primero, la concentración se basa en la eliminación de la discriminación. La mente se aparta gradualmente de la discriminación. Otra forma de entenderlo es como diferenciación. Está hablando de diferenciar la dualidad. Alto, ah, alto, pequeño o bajo, gordo, flaco, grande, pequeño, todo tipo de dualidad, hasta samsara, nirvana, hasta aflicción, iluminación. ¿Okay? Todo eso son discriminaciones mentales. La mente de los seres sintientes tienen el hábito de discriminar, ya sea cambiando incesantemente los objetos de foco o alterando los objetos de la mente. ¿Qué significa eso? Uno tiene, los seres sintientes no practicantes, tienen el hábito de discriminar. Entonces, ¿qué hacen para discriminar? Cambian incesantemente los objetos de foco, se enfocan en esto, estos saltan a una cosa u otra. Y por otro lado, si nos saltan de objeto de foco que están fuera del cuerpo, es como cosas externas, van, van internamente alterando los objetos de la mente, tomando imágenes mentales del pasado e imaginando algo del futuro, pero nunca están viendo el presente, lo que está sucediendo en este momento condicionado. ¿Okay? Por el contrario, los practicantes de la concentración, es decir, aquellos que practican estabilizar la mente sobre un objeto, mantienen la continuidad de los pensamientos. ¿Okay? Se enfoca en un objeto y puede mantener la continuidad de los pensamientos, cada objeto, pero concentrando en ese objeto que uno elige. Y moran en una claridad afianzada. Tienen mentes pacíficas, pacificadas, estables y completamente claras. Solo al lograr este punto es posible entrar en el estado de concentración. Entonces ahí está hablando de que uno pasa de una mente dispersa a los 9 etapas de las 9 mentes estables. Que pasando a eso, llegando a la concentración antes del arribo y después ahí va a poder entrar en el primer jhana. Algunos creen que esto es muy importante ahora, porque esto es lo que sucede con la experiencia de la mayoría de las personas que son principiantes y que creen que han accedido a niveles. ¿Okay? Algunos creen que ya han abandonado la discriminación mental, cuando en realidad solo han detenido momentáneamente el flujo de pensamientos dispersos o simplemente permanecen inconscientes de su sopor y estancamiento mental. ¿Okay? Es decir, cuando uno está concentrando en objeto de foco y hay momentos que uno que
puede detener momentáneamente el flujo de pensamientos dispersos. Y ahí uno ya cree que ya no está discriminando. No, no, muy lejos de eso. Y por otro, es todo oscuro dentro de la mente y ojo de la mente ve todo oscuro, y, pero en realidad están en sopor y la mente está estancada. ¿Okay? No saben que tras entrar en el primer jhana, la mente aún discrimina. Hey, escuchen bien, ¿eh? Aún entrando en el primer jhana, la mente aún discrimina. ¿Okay? A pesar de que ya no cambia el objeto de foco ni el objeto mental. ¿Okay? Todavía se experimentará la discriminación densa del pensamiento aplicado. Esta es mi traducción de Vitarka. ¿Okay? Y la sutil del pensamiento sostenido, vichara. Este estado se llama samadhi con pensamiento aplicado y sostenido. ¿Okay? Hay una traducción alternativa que lo llama ideación y reflexión. Es la traducción para pensamiento aplicado y sostenido. Y en el sánscrito sería vitarka y vichara. Okay. Y eso, entonces, entrando en el primer jhana. Y les quiero recordar que estamos hablando de cómo va a ir eliminando la discriminación, ¿ok? En, en las diferentes etapas de jhana. ¿Okay? Entre el primer jhana y el segundo, ¿ok? Entonces, uno ya entró en el primero y está en el primero transitando hacia el segundo, se halla un jhana intermedio. Ese es el nombre, jhana intermedio entre el primero y el segundo, que no produce la discriminación densa. Se denomina samadhi sin pensamiento aplicado y con pensamiento sostenido. ¿Okay? Al entrar en el segundo jhana, incluso la discriminación sutil desaparece. Se denomina samadhi sin pensamiento aplicado ni sostenido. En este nivel, a pesar de tener conciencia del estado experimentado mediante una autopercepción mínima, no aparece la discriminación conceptual. Okay. Por lo tanto, no se activa la facultad discursiva, pues el lenguaje consiste en una verbalización del pensamiento aplicado y sostenido interno. Es decir, al entrar en el segundo jhana, no puede surgir pensamientos, porque pensamientos es como lenguaje interno. ¿Sí? Al entrar en el tercer jhana, se percibe intuitivamente ecuanimidad y pureza internas. ¿Sí? Se afirma, con ecuanimidad interior es posible la atención correcta y el conocimiento correcto. ¿Sí? Pero este estado también es realizable por no budistas. No hay que concluir por el mero abandono de la discriminación ya se ha realizado la pureza original de la mente. ¿Sí? Aquí está hablando de que la pureza original de la mente es lo que tratamos de llegar con introspección, con vipassana. ¿Ok? Entonces, en este estado que no hay discriminación, es nada más debido a la fuerza de samadhi. ¿Okay? Que no hay vitarka y vichara. ¿Okay? Y eso es realizable por los no budistas. Y en ese caso, el Buda nos indicó que las 8 concentraciones, es decir, 4 jhanas y 4 estados de no forma de meditación, ya existían en la antigua India. ¿Okay?
Pero ¿qué pasa? El contenido de la sabiduría, de vipassana, de introspección, era muy débil o casi no existente en las prácticas anteriores a la transmisión del Buda. ¿Okay? Aquí dice, en el plano mundano, las concentraciones que superan el segundo jhana ya son consideradas concentración no discriminatoria, que trascienden pensamiento aplicado y sostenido. ¿Okay? Ahora, por supuesto, si en el tercer jhana ya uno ya puede llegar a la ecuanimidad interior, ¿okay? Y puede alinearse o estar correspondiendo con la atención correcta y el conocimiento correcto, por supuesto, el cuarto jhana es lo mismo. Por eso no cita cuarto jhana. El cuarto jhana, la ecuanimidad y la pureza ya es estable. ¿Okay? Ahora, todo lo que he leído hasta ahora, lo que sucede está en relación a la discriminación mental, ¿ok? Durante jhana. Ahora vamos a la parte de estados emocionales. También la concentración se basa en la eliminación de los estados emocionales. ¿Okay? Y eso es muy importante saber porque si uno cree que está entrando en estados meditativos, pero uno tiene esos altos niveles de agitación o bajoneo. Entonces, eso no es entrando, eso no está alineado y no corresponde a estado de jhana. Porque el segundo aspecto de jhana es poder eliminar los estados emocionales. La absorción meditativa trasciende secuencialmente todo sufrimiento y felicidad hasta alcanzar lo último. Aquí está hablando, lo último sería último en el sentido de que esto puede llevar eventualmente al nirvana, pero lo que requiere muy importante es contenido de vipassana, la introspección. En la esfera del deseo existe el dolor físico provocado por la fisiología. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Teniendo cuerpo, tenemos dolor. Teniendo sin cuerpo, no hay dolor. Dolor físico es provocado por la fisiología, porque la fisiología consistente de los 4 elementos y todos los órganos y todo eso, siempre necesita estar en estado de equilibrio y está siempre ajustando. Y cada vez que sale de su equilibrio, siente dolor, sea sutil o grueso. ¿Okay? Y la aflicción, ¿okay? En la esfera del deseo, la aflicción mental provocado por la psicología, todo aspecto mental. O la mente de ser un ser sintiente. ¿Okay? Entonces, y tenemos dolor físico y aflicción mental. Pero al entrar en el primer jhana, dejarán de surgir el dolor y la aflicción provocados por los deseos sensuales. Está hablando, refiriendo a los dolor y aflicciones mentales de la esfera de deseo. ¿Okay? Debido a que la mente se abstrae o se aparta de los placeres sensuales, surgen el gozo y la felicidad. ¿Okay? Y gozo es piti y felicidad es sukha. Piti y sukha. Gozo es la alegría interna de la mente. Y eso es muy importante saber la diferencia entre gozo y felicidad en el contexto de la concentración. Gozo es la alegría interna de la mente, mientras que la felicidad es la serenidad, un bienestar apacible,
tanto corporal como mental. ¿Okay? Y estos dos, gozo y felicidad, son los dos resultados de la práctica entrando en jhana. En el primer jhana, los dos estarán presentes. Cuando se alcanza el segundo jhana, el gozo y la felicidad experimentados surgen de la concentración. En el primer jhana, gozo y felicidad surgen debido a qué? Apartamiento de los deseos sensuales. Uno ya no está atrapado, uno no está atado, apegado a las cosas, a los deseos sensuales. Por esa razón, ese estado es, hace surgir o deja surgir gozo y felicidad. En el caso del segundo jhana, es debido a gozo y felicidad experimentado surgen de la concentración, es decir, del primer jhana al segundo jhana. Entonces, ese gozo y la felicidad es debido a esa mente tan en calma y pura. Dicha gozo y felicidad difieren del exaltado estado propio del inicial apartamiento de los placeres sensuales, si bien el gozo sigue activo. Está diciendo que en este estado, gozo y felicidad ya es a otro nivel de sutileza que en el primer jhana. Al entrar en el tercer jhana, conocida como la felicidad sutil, apartada de gozo, ya no hay más gozo. Es decir, esa alegría interna que de la mente ya está totalmente embebida, como permea todo y ya uno no siente esa diferencia. Entonces ya no hay ese gozo, ya está incorporado en ese estado. La felicidad en esta concentración alcanza la cúspide de la dicha mundana. Así pues, cuando se describe una dicha suprema, uno dirá, fue como entrar en el tercer jhana. ¿Okay? Es una dicha última, suprema. Por supuesto, aún así, dicho estado no puede compararse. Vean eso allí. No puede compararse con la felicidad del desapego, siendo liberado de todas las aflicciones. Aquí está haciendo hincapié y también un recordatorio que esto todavía, ese estado no puede compararse todavía ni con la felicidad del desapego, de la liberación. Y la liberación implica uno está liberado de todas las aflicciones, tanto superficial o latente. Todo lo que está en lo subconsciente ya erradicado. Desde el cuarto jhana en adelante, en el que incluso la felicidad se pacifica y cesa, solo permanece una ecuanimidad quiescente. Ecuanimidad quiescente, calma completa, comparada con la excitación del gozo y la felicidad que existen todavía en el primero y en cierto nivel en el segundo, y este es aún más elevado en nivel, el cuarto jhana. Entonces, esos son la descripción detallada del maestro Yin Shun en la explicación del verso 54 del libro Cheng Fo Zhi Dao, Sendero a la Budidad. Okay. Y para cerrar un poquito, lo descrito hasta aquí son los 4 jhanas. Aquí quiero explicar algo sobre gramática de sánscrito o pali. Usualmente, como regla general, todas las palabras que terminan en a
corta o A larga con una raya, se llama macron. Arriba son masculinos, palabras masculinas. Y palabras que terminan en I, como samadhi, es femenino. ¿Okay? Son los 4 yanas, que incluyen el primer grupo de los niveles de concentración de la esfera de forma. ¿Okay? Entonces, si vamos a hablar si quieren visualizar cómo es el estado de concentración, entonces estamos aquí en la esfera de deseo y nuestra mente, la vibración mental está alineada, correspondiente a un estado de dispersión. Y de ese estado, cuando dejamos todos nuestros apegos a los deseos o placeres sensuales, entonces entramos en la etapa de forma. Y y en esa etapa, en esa esfera de forma, tienen 4 llanas. Y después de eso entramos en esfera de no forma. Después vienen las 4 concentraciones de la esfera de no forma, que son los nombres son espacio infinito, conciencia infinita, estado de la nada y de la ni percepción ni no percepción. Okay. Ahora, esos 4 son también practicados durante el tiempo de Buda, pero usualmente se practican en relación a los 4 Brahma-viharas. Si uno entra en los 4 Brahma-viharas en meditación, uno puede, a través de cada Brahma-vihara, saltar a esos estados de no forma, solo para expandir la mente. Y por eso los nombres son muy interesantes: espacio infinito, conciencia infinita, de la nada y ni percepción ni no percepción. Ahora, el Buda nunca recomendó a los discípulos a quedarse o practicar con frecuencia estas meditaciones de la esfera de no forma. ¿Por qué? Las 4 concentraciones de no forma son concentraciones mundanas de mente sola. ¿Okay? Porque en esos estados de concentración no se puede relacionar con el cuerpo. Es mente, conciencia, esa energía de la mente concentrada para llegar a esos estados. Y además, aunque sean más profundas en nivel de concentración, sin embargo, la fuerza de la sabiduría se vuelve desafilada. Es decir, la fuerza necesaria de sabiduría para entrar en nirvana, cortar nuestras aflicciones de nuestra codicia, ira, ignorancia, no son buenas herramientas. ¿Okay? Entonces, pero sí la concentración antes del arribo y los 4 yanas y todos los estados entre los yanas son muy importantes en la práctica de Vipassana. Okay. Bueno, sí, termino. Y les digo sinceramente que no hay duda que los 4 yanas son más difíciles porque requiere que uno ya puede no fácilmente surgir deseo y codiciar y sentir ira, ¿ok? Pero concentración antes de arribar es posible, yo diría que para todos, ¿ok? Pero hay que trabajarlo. Entonces, la mente no puede decir, está bien un poco de apego, yo amo tanto a mi hijo, está bien apegar, está bien, no va a obstruir. No, 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 infinito, no. Si no puedes convencerte que el apego a familia y esas cosas trae sufrimiento, por lo menos entendiendo la verdad, si no puedes ni aceptar eso, ni hablar de las mentes estables. No es posible. Porque al trabajar la mente,
empieza a perder sensación y peso del cuerpo. Y uno se empieza a tener temor. ¡Ay! ¿Qué? ¿A dónde voy? No puedo morirme. ¡Ah! Me está tomando coronavirus. ¿Qué está pasando? Y ahí acabó todo. La duda, codicia, ira, todo. El desapego no hay forma de evitarlo. Entonces, si usted dice, no, sí, pero maestro, yo estoy muy apegado a este mundo, estoy apegado a todas las cosas y a mí no me importa sufrir un poquito. Y ahí está. Está bien. Hay que respetar esa decisión también. Hay que respetar que uno quiere sufrir un poco y uno aguanta el sufrimiento. Está bien. Es derecho de cada uno elegir. Y por eso el Buda dijo, los hombres ordinarios siempre elijan el camino del sufrimiento y no están tan interesados del camino a nirvana. Es cierto, ¿no? Ok, entonces vamos a abrir los micrófonos porque hay solo un minuto para saludar. Ah, Ok. sí. Namo Namo Pho. Namo Pho. Namo Pho. Gracias, Ok. maestro. Gracias.